Oración, ¿me acompaña? Comenzamos la clase número 7, ¿no? Estamos en esta clase número 7. Estoy con la materia orientación ministerial. Oramos y damos comienzo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Poder estar reunidos junto a la iglesia, a tu pueblo en este lugar, junto a los hermanos que nos están acompañando de las redes. Bendiga sus vidas, Padre, y te pedimos que tú nos guíes, nos acompañes para seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Reciba su asiento, los hermanos que están aquí. Bueno, le anoté unos títulos principales para ir acelerando el tiempo. Estamos cortos de tiempo hoy, pero vamos a llegar a completar. En la clase anterior estuvimos viendo la voz interior, estuvimos viendo el análisis de los móviles, y me olvidé de anotar que esto es vocación. ¿Se acuerda alguno qué significa vocación? Gloria a Dios, alguno se acuerda todavía. Esto dentro de la vocación del ministro, ¿sí? Dentro de la vocación del ministro, vimos la voz interior, el análisis de los móviles. Vamos a ver poseer los dones adecuados, ¿sí? Esto ya lo habíamos hablado antes. Cuando tenemos un evangelista con el don de evangelista, maravilloso. Cuando tenemos un pastor con don de pastor, maravilloso, ¿no? Y en todos los dones. Porque esto yo decía, no es solo para el evangelista, el pastor. Cuando tenemos un diácono con el don de diácono, es algo maravilloso, ¿no? Porque ¿qué hace el diácono? Sirve, tiene ganas, tiene pasión. Viene y te pregunta qué hacemos, qué hay para hacer, qué le ayudo. Y eso es algo maravilloso que no hay. De diaconisas con don. Eso, hay hermanos que tienen ese don, ya lo hemos explicado muchas veces, y que no pueden ejercer quizás en el ministerio porque tienen algún impedimento, algunos porque no son casados, otros porque no son bautizados con el Espíritu Santo, y todo eso lo hemos explicado en las clases anteriores, ¿no? Es fantástico tener un portero con vocación de portero, que vigila, que está atento, que está ahí atendiendo a los hermanos, es algo maravilloso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que anhelar y tenemos que buscar los dones que es para todos, y en cada área de nuestras vidas, ¿sí? Los dones adecuados para un buen desempeño del ministerio, el creyente debe poseer los dones espirituales adecuados y también los naturales, no solo los espirituales, sino también los naturales. Vamos a ver algunos de esos naturales que debe o debemos tener en nosotros. Después vamos a ver cuando el carácter es santificado. El pastor recién estaba explicando que no hay que tenerle miedo a la palabra santo o santificado, ¿sí? Se lo leo de vuelta, alguno que anotó. Para el buen desempeño del ministerio, el creyente debe poseer los dones espirituales adecuados y también los naturales. Igual esto va a estar en la copia. El próximo lunes la hermana se lo va a entregar allí, la secretaria va a armar la carpeta ya de orientación ministerial, se le va a entregar la copia con el primer cuestionario de 20 preguntas que los hermanos van a tener que contestar si quieren ser evaluados. Ya saben, ¿no?, cómo funciona aquí la escuela. Los dones adecuados y los naturales, que para esto debemos poseer, todo aquel que quiere ser un ministro de Dios, una capacidad intelectual. Si quiere, ponga ahí capacidad intelectual. También en la predicación, como en la obra pastoral, se exigirá un amplio despliegue de actividad mental. Habrá que ejercitar sus facultades de raciocinio, de análisis, de ordenamiento, de ideas, de persuasión, etc. Va a tener que estar activo mentalmente, ¿sí? Todo aquel que quiere ser un ministro tiene que estar activo mentalmente, ¿sí? Por allá, bueno, todos toman de esos versículos. Juan, Pedro estaban predicando y alguno se acercó y le dijo, no, pero son hombres del vulgo, sin letra, no sabían qué era lo que pasaba, pero sí dice que lo reconocían, que eran aquellos que estaban con Jesús. Hoy, en la actualidad, hay gente que dice, bueno, yo no hice la escuela, yo no hice la secundaria, gata, aprendí a leer y escribir. Yo he escuchado hombres que no han hecho secundaria, algunos a gata aprendieron a leer y escribir, tercer, cuarto grado, y acá hemos tenido grandes siervos de Dios
que han venido a traer unos estudios bíblicos fantásticos, y que cuando, no solamente a traer, sino que escribían, Dios le dio ese talento, escribían y traían los estudios para aquel que lo quisiera tener en su casa, ¿no? Leerlo, especificar allá lo que los hermanos traían. Algo maravilloso que Dios daba, ¿no? Algunos usan de excusa esto, yo no sé leer, escribir para poder predicar, para poder hacer esto, pero uno debe ponerse en las manos de Dios, porque ¿qué dice la palabra? Que el que quiere sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírselo a Dios. Ahora, nosotros tenemos que tener el anhelo, la necesidad, el deseo de querer aprender, ¿no? Primero eso. Y segundo, dejarnos enseñar. Porque hay distintas maneras. Está el que quiere aprender, está el que quiere conocer de Dios, pero no le gusta que le enseñen. Quieren aprender solo, quieren estar a su manera. Solo Dios es mi guía, solo Dios me ayuda, solo Dios me va a capacitar, solo Dios me va a dar. Y debe haber en el ministro, debe haber una actividad mental, debe haber allá conocer un raciocinio, debe saber poder resolver un problema, debe saber poder aconsejar, debe estar activo mentalmente. ¿Sí? Sí, hermano, Osvaldo. Sí, disculpe, es algo para complementar nada más. Estos discípulos no eran gente ignorante en sí, si bien eran gente que no tenían ni estudio para el resto de los sacerdotes, pero ellos hoy en la actualidad se les llama una tecnicatura en teoría y práctica. Tuvieron una tecnicatura en teoría y práctica de 3 años. La tecnicatura dura 3 años, una tecnicatura universitaria. Obviamente que caminaron con Jesús, tuvieron una tecnicatura yo decía, práctica y no me dejó terminar el hermano, pero yo hubiera dicho que yo cambiaría los 12 años de colegio, primaria, secundaria que hice, por estar un mes con Jesús, ¿no? No me dejó terminar el hermano la idea, pero yo hubiera cambiado estos 12 años de estar un mes o 2 días con el Señor. ¿Quién no cambiaría eso, no? Porque como estábamos escuchando hoy, si hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, ¿sí? Imagínense lo que ellos vieron o lo que ellos vivieron, ¿no? Juan y Pedro incluso estuvieron allá en el monte donde Jesús se transfiguró y vieron la gloria. Y Pedro le dijo, vamos a hacer una casa acá, vamos a quedarnos acá, yo no quiero bajar más de acá. Era algo maravilloso lo que ellos vivían, ¿no? ¿Quién no? Eran hombres del vulgo, hombres sin letra, hombres que no habían estudiado quizás allá en el templo como los otros religiosos. Por eso ellos decían, son hombres comunes, eran de Galilea. Cuando alguno vino y contó allá, es de Nazaret, de un pueblito allá, uno de los que iba a ser discípulo, después no me acuerdo si fue Natanael o quién, le preguntó a Felipe y le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Como diciendo, ¿algo bueno va a salir de José Cepaz? No, yo soy de José Cepaz. Algo bueno puede salir, vio que José Cepaz está en todas las noticias. José Cepaz, allá, ¿no? Algo así era, ¿no? ¿Será que podrá salir algo bueno? Y sí, era el maestro, y salió de ahí, ¿no? Algo maravilloso. Yo cambiaría todo mi estudio también para estar con el Señor. Obvio, no eran hombres de letra, no eran hombres conocidos, pero estuvieron esos 3 años intensivos con el Señor. Algo maravilloso que ellos, quizás un día cuando lleguemos en el cielo nos cuenten todo, ¿no? Porque se escribió lo que se escribió nada más y seguramente las cosas que han vivido con el Señor. Sí, debemos tener una mentalidad activa, debemos tener una mente despierta, los que quieren servir a Dios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, estudiando la palabra, investigando, leyendo, estando en la actualidad, viendo las cosas que pasan, ¿no? Eso nos hace tener una mente activa, más allá de que había hombres como Moisés, usted sabe, dice que fue instruido allá con los egipcios. Él estuvo allá en la casa de Faraón. Pablo, un erudito, que estudió con uno de los más grandes sacerdotes de aquella época, Gamaliel, si no me equivoco. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Todo eso lo tengo por basura. Porque ahora conociendo a Cristo, ayudaba.
ayuda, le ayudó a su capacidad, por eso fue el apóstol que más escribió, 13 libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿no? Porque se estudió, capacitó, tenía esa experiencia. Ahora aquellos hombres que, bueno, no llegaron a terminar una primaria, gata, terminaron a leer, ore a Dios, doble sus rodillas, tenga deseo de aprender y déjese enseñar. Ese es el tema. No, yo digo que el no dejarse enseñar es el tema. Debemos tener una capacidad de análisis, de ideas, de persuasión, de estar activo en la obra del Señor. El carácter que vamos a ver, el carácter santificado, más adelante. Esto está dentro de la vocación. El hombre de Dios, si quiere anote carácter, los que toman apunte. El carácter de un hombre de Dios no puede ser un pusilánime. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener carácter. Tampoco es que va a andar todo el día gruñendo, todo el día siendo un sargento, todo el día ordenado. Pero el hombre de Dios tiene que tener un carácter. Para defender la palabra, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, porque vos tenés que defender la verdad, tenés que defenderla. Entonces, aquel que va a ser un ministro de Dios tiene que tener un carácter, no puede ser un pusilánime. ¿Qué significa pusilánime? ¿Sabe alguno? Falta de ánimo, falta de valor, indeciso. Un pusilánime. ¿Sí? Y un ministro no puede ser un pusilánime. Difícilmente podrá asumir las responsabilidades ministeriales. Hay, sin embargo, en este terreno grandes posibilidades de sugestión, como era Timoteo, más bien tímido por naturaleza, pero llegó a ser de los colaboradores de Pablo el más eficaz de ellos, uno de los más eficaces junto con Tito, ¿no? Llegaron a ser más, ya que el apóstol Pablo tenía muchos que le ayudaban, que estaban con él. Él habla de Tito, su hijo amado, y de Timoteo también, su hijo amado, su hijo en la fe. No eran su hijo, ¿no? Él lo había ganado, le había predicado y los amaba, y fueron los que quedaron a cargo de las iglesias que él había fundado, que él había allá abierto. Fueron Tito, fueron allá Timoteo y bueno, algunos otros, pero él nombra, en sus cartas los nombra mucho, a Tito, a Timoteo, como aquellos hombres que Dios transformó sus vidas, porque dice que Timoteo era ya un tímido, un callado, porque Pablo le dice, fuérzate, sé valiente, anímate, constantemente le estaba animando, constantemente le estaba diciendo, exhorta, enseña, no tengas miedo, ¿no? Ninguno tome en poco tu juventud. Continuamente él estaba allá animando, levantando los brazos, porque se ve que quizás Timoteo allá era un nuevito y decía, no sé si puedo hacer esto, tomar estas decisiones, y allá estaba, y Pablo continuamente estaba animando allá a Timoteo. No puede ser un hombre que no tenga carácter, porque tiene que tomar decisiones, tiene que tener responsabilidad a lo que Dios le ha dado. Por allá tenemos a Moisés. ¿Qué dice la Biblia que era Moisés? El hombre más manso, ¿no? ¿Usted sabía que Moisés era el hombre más manso? Puede leer la hermana número 20. Esto no está, siquiera anote los versículos que no están acá en el estudio. Esto se lo busqué yo para allá complementar esta parte del estudio. Moisés, números 12:3. El hombre más manso que era, pero tenía carácter. ¿Lo conoce a Moisés? Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, muy manso. Qué lindo, ¿no? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo sería? Preguntan algunas hermanas. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A ese Dios va a elegir. Pero también era un hombre de carácter. Así que no se pongan tan felices las hermanas. Era un hombre que tenía carácter, que tomaba decisiones, porque por allá él bajando Éxodo 32, busca la hermana Éxodo 32, 19, un hombre que tenía experiencia, un hombre que tenía su carácter, más allá de que la Biblia dice que él era el más manso,
Cuando profundicemos en el carácter santificado, que vamos a entrar más detalladamente, ahí vamos a ver el carácter paso por paso. Este está hablando de que tenemos que tener carácter, lo natural, ¿sí? De nosotros. Tiene que ser un hombre de carácter. Y yo creo que cuando conoce a Dios, el hombre va a ir cambiando su carácter, va a ir transformando su carácter, va a ir aprendiendo esto. ¿Qué dice Éxodo 32, 19, 22? Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Imagina al hombre más manso del mundo. Y se olvidó que lo que llevaba en las manos eran las tablas que Dios había escrito con su dedo. Dios escribió allá en esas tablas. Ahora, cuando llegó allá, lo que es un hombre con experiencia, ¿no? El sábado me tocaba predicar para los jóvenes en una iglesia y yo le decía lo que es tener un hombre de experiencia, porque dice que venía Josué con él, su fiel servidor, que no se apartaba con él. No sé si Josué estuvo allá 40 días, había una línea que él no podía pasar. No sé si estuvo ayunando también Josué los 40 días, o se mantuvo ahí, en un campamento de supervivencia, esperando a su Señor que bajara de allá arriba, ¿no? Y bajaban juntos. Y por allá Moisés dice, ¿qué son esos gritos? Y Josué, un joven, sin experiencia todavía, él decía, parece que oigo voz de guerra, algo está pasando en el campamento. Y Moisés le dice, eso no es voz de guerra, eso es voz de júbilo, algo está distinto a eso, no es guerra, ¿no? Y llega, y cuando llega se encuentra con esa situación, tiró las tablas, agarró el becerro. ¿Se imagina usted en esa situación? Agarró el becerro a mazazo y lo hizo polvo, dice. ¿Cómo estaría, no? No sé usted, el hombre más manso del mundo. A veces el hombre tiene que tener carácter. El hombre de Dios tiene que tener carácter. Jesús mismo. Jesús dijo, vení a mí, aprended de mí. ¿Que soy qué? Y cuando llegó al templo y vio que los cambios de aquí estaban haciendo... Casa de ladrones, ustedes convirtieron la casa de mi padre en casa de ladrones. Y se agarró un látigo, no sé, se convirtió en un karateca, patada, lo que sea, empezó a revolear, a tirar todo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde, dijo él. ¿No? Que Dios nos ayude. El hombre debe tener carácter. Timoteo el apóstol había escogido y fue transformando y también fue a ser un hombre de carácter. Él lo va, ¿no es cierto?, a encaminar en eso, le va a ayudar y Timoteo iba a ser uno de los que iba a quedar encargado de las iglesias de Efeso, iba a ministrar, iba a ser el pastor que iba a quedar cuando Pablo ya no estuviese, Tito. Bueno, fueron hombres que fueron moldeando su carácter a través del consejo, la palabra del apóstol que él le iba enseñando continuamente, ¿no? Póngase en las manos de Dios, anhele crecer, anhele aprender, déjese enseñar, y va a ver cómo va a ir el verdadero siervo de Dios. Sabe esto, acepta esto, y como el pastor dice, allá que tiene en la oficina, tenga paciencia. Nosotros seguimos aprendiendo todavía. Yo digo que estoy aprendiendo con ustedes y con estos estudios sigo aprendiendo mucho más del Señor. Y vamos a seguir aprendiendo hasta que nos vayamos. Cuando nos vayamos, quiere decir que alcanzamos la perfección. Cuando el Señor nos lleve, es porque si quiere ser perfecto. ¿Veo que le gusta ser perfecto a alguno? ¿Quiere ser perfecto? El Señor te llama ahí porque los perfectos se van allá. Ya rapidito, Mientras tanto acá tenemos falla todavía, ¿no? Dios le bendiga. También, anote por allá, debemos tener un equilibrio psíquico. Debe ser centrado el hombre de Dios, aquel que quiere ser un ministro. Debemos trazar, el estudio dice es muy difícil comparar o trazar una línea y conocer, porque siempre digo yo, venimos acá a la iglesia y todos nos ven qué lindo, qué hermoso, 2 horitas y media, cómo predica el hermano, cómo enseña el hermano, cómo está esto, maravilloso. Pero acá nos vemos 2 horas
y traemos la Biblia, y cuando venimos a los cultos, bueno, acá estamos medio informales, pero cuando venimos a los cultos venimos con corbatita, saquito y allá, y todo muy lindo. Pero quién sabe lo que pasa allá o lo que pasa en nuestra vida afuera, ¿no? El verdadero ministro debe tener una línea centrada, mental. Muy difícil a veces conocerlo. Nosotros hemos conocido de obreros que predicaban maravillosamente, mayormente en la provincia. Pero después nos enterábamos preso. ¿Qué pasó preso? Si predicaba. Y después nos enterábamos a veces abusos de sus propias hijas. Después nos enterábamos golpeaban a sus mujeres. Y uno los miraba en la iglesia, ¿cómo predica este hermano? ¡Qué unción! Hablaban lenguas, ¿no? Y el hombre de Dios tiene que mantener una línea mental. Pero a cada caso de persona tiene que tener una posición psíquica, con derivaciones. Cuando el estudio está diciendo que cuando encontramos esta clase de personas con derivaciones morales negativas, ahora por allá siempre cuento un caso de una iglesia donde el pastor estaba casado, tiene sus 2 hijos y discapacitado, se separó, le gustó una joven del coro, se casó con la joven del coro y tiene un hijo con la joven esa. Se separó de la mujer aquella, se casó en la misma iglesia, las 2 mujeres, las 2 familias con los 2 hijos. Ahora usted que es miembro, yo digo, porque hablaba con un miembro de esa iglesia, no me lo contó nadie, un miembro que estaba ahí. Incluso él dice, yo soñé que abajo del piso de la iglesia hay cantidad de muertos. Y yo le digo, ¿qué haces ahí? Yo le digo, salí corriendo. No te digo que mi iglesia es la mejor del mundo, pero anda a buscarte otra iglesia. ¿No? Cuando usted ve esto, el siervo de Dios, cuando ve con derivaciones psíquicas, morales allá negativas, esto no aprueba un siervo de Dios. Un abuso, allá un degeneramiento. Esto usted tiene que salir corriendo. No puede permanecer en la iglesia. Esto no es aconsejable. Y para tomar decisiones en el ministerio y estar en el ministerio. Esto no puede ser posible, ¿no? Y aquellos que también no tienen una mentalidad psíquica, aquellos que deliran. El apóstol Pablo hablaba a Timoteo y decía, aquellos que deliran. Una vez escuché de uno también que vino y me preguntó de otra iglesia, ¿vos conocés el 7º cielo? Y la Biblia habla del 7º cielo, una predicación del 7º cielo. El pastor recién comentó, el apóstol Pablo, ¿cuántos cielos? Dijo. 3 cielos. Y dice, no, que contó un 7º cielo y que vieron cosas y vieron la nave espacial y vio el cosa, ya. Deliran. Y entonces usted se da cuenta que su mente no está orientada, no está coordinando. Y esto decía el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6:3, que decía que se tenían que cuidar de estos que deliran. Y mayormente nosotros que conocemos ahora la palabra, porque yo digo, estamos acá adquiriendo conocimiento, ¿para qué? Porque en el último tiempo dice allá, Jesús se van a levantar falsos cristos, falsos engañadores, y si es posible engañarán a lo que es escogido. Entonces usted tiene la palabra, usted está conociendo, usted ve todo esto, así no, esto ya a mí me lo enseñó, esto está en la Biblia. Hasta hacer caer fuego del cielo algunos, y muchos van a ir corriendo tras ellos. Pero usted no, porque usted conoce la palabra, ¿no? No vamos a ver ninguno de estos corriendo atrás, ¿no? 1 Timoteo 6:3, ¿qué dice? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Está envanecido, nada sabe y delira. Inventan predicaciones, historias. Y nosotros hemos aprendido que con la Biblia se puede probar cualquier cosa, pero me vino a preguntar y yo le dije, no existe en la Biblia un 7º cielo. Dice allá el apóstol que fue hasta el 3er cielo. Los otros 4 no sé de dónde los sacó tu pastor, pero no están en la Biblia.
De ninguna manera. Otros que no predican sobre el infierno. Dicen, este púlpito no se va a hablar sobre el infierno. La misma Biblia que habla del cielo, habla del infierno. Amén. La misma Biblia que nosotros tenemos, el mismo Jesús habló del infierno. Estábamos escuchando recién esa parábola del rico, perdón, que no era una parábola, decía el pastor, esa historia verídica, del rico y Lázaro. ¿No? Y de dónde iba cada uno. Y así el Señor redactó y dijo allá, donde la llama nunca se apaga, donde el tormento es continuo, y habló del infierno cientos de veces. Algún predicador escuchado un tiempo dijo que el Señor Jesús habló más del infierno que del amor. Y hoy hay predicadores que no quieren hablar del infierno, porque dice esto para hablar palabra de Dios, no del infierno. Bueno, es el mismo Dios que creó el infierno, pero no lo creó para nosotros. Lo creó para Satanás, para los demonios. Hoy, ¿qué pasa? La gente va ahí porque no ama las cosas de Dios, porque no cree en Jesús, porque se apartó de Dios, entonces van para el infierno. Pero no fue creado para nosotros el infierno, fue creado para Satanás y sus demonios. Pero hoy dicen, no, el infierno, eso no, acá no se habla. Escuchaba de predicadores donde le limitaban y decían, no puede hablar de este tema, no puede hablar de este tema, no puede hablar de este tema. Bueno. ¿No? Porque no les gusta que se enseñe de esa manera. Gracias a Dios las iglesias nosotros no vamos, dicen, prediquen como ustedes quieran, lo que sientan, el tiempo que ustedes quieran, y ahí vamos. Ahora donde nos limitan a hablar algo, nosotros no hablamos directamente, ¿no? Pero nosotros, usted tiene que comprender que el verdadero ministro de Dios tiene una línea, y usted lo conoce, usted sabe. Si usted va a conocer a su pastor que está acá, a los que están al frente, los que dirigen, los que administran, usted los conoce. No va a conocer allá, no lo va a conocer su carácter, su forma de hablar. Por eso nosotros estamos temprano en la iglesia, porque nosotros puede venir a hablar, puede tomar un mate, conversar, preguntar algo y conocernos. O siempre le invitamos a los hermanos, a las hermanas, vengan a las reuniones de Dorca, porque ahí se conocen las hermanas. Sabe el carácter de uno, sabe el carácter del otro. Y se sobrellevan. Porque después dice uno, no me gusta el carácter de aquella, no voy más. No me gusta el carácter de aquel, no voy más a trabajar allá. No, sino que nos sobrellevamos, nos vamos conociendo, y perfecto, cuando el Señor venga a buscar a la iglesia nos llame. Sí, tiene un equilibrio psíquico, traza una línea de marcación entre las personas psíquicamente normales, es medio difícil, pero al caso de la persona afectada por defectos psíquicos con derivaciones morales negativas, se hace desaconsejable la dedicación al ministerio, obvio, no puede estar en el ministerio hoy, pero hay de todo en la viña del Señor, dice el pastor. Menos uva, dicen. Poseer los dones adecuados, estamos viendo eso, los dones naturales, una salud física debe poseer, y esto es muy importante, que tenga una salud física el ministro. Lo que pasa es que a veces nos metemos tanto en la palabra, conocemos tanto, y por ahí decimos, Dios es nuestro sanador. Dios me cuida, Dios me guarda. Y Jesús enseñó allá que lo que te pongan en la mesa, uno coma. Ore primero. Aunque hubiese cosa mortífera, veneno, lo que sea, si usted ora, se santifica y no le hace daño. Por eso debemos orar antes de los alimentos. ¿No? Muchos no hacen esto, tienen hambre, le meten, no. Pero debe orar y pedir a Dios la bendición también. Pero una salud física es buena para los siervos de Dios. Porque si no tuviéramos salud, hoy no podríamos estar acá. Es necesario la salud. Y por ende lo tenemos que cuidar a la salud. Hoy los siervos de Dios, alguno predicaba, alguna vez estuve en una iglesia donde predicaba, y él decía allá ya se está viendo el ministerio del hermano. ¿Por qué decir? Le tocaba la panza, ya se está viendo el ministerio. Pero hay pastores flacos también. Pero la mayoría de los pastores o de los siervos de Dios ya no se cuidan, ¿no? El médico le dice, tiene que comer sano. No voy a entrar en los alimentos porque vamos a hacer en la segunda parte.
se entra más detalladamente en estos versículos, ¿no? Pero debe cuidar la salud física. Algunos dicen, salimos a caminar, a hacer un ejercicio. ¿Qué tiene de malo? Lo malo que sería cuando me voy a anotar en el gimnasio. Tengo unos kilitos de más y me voy a anotar en el gimnasio. Porque estoy pasado algunos. No, salga a caminar, cómprese una bicicleta fija, una cinta de caminar si puede, en su casa. Porque ¿qué vaya a ver al gimnasio? Lo que menos vaya a hacer va a hacer ejercicio. Pero no está mal caminar, oxigenar la sangre, destapar las arterias. Veo que hoy nosotros los que tenemos vehículos, mi mamá vive a 3 cuadras del otro lado, así derecho. Yo saco el auto y doy la vuelta por un paso nivel allá y hago 12 cuadras. Pero son 3 cuadras derecho. Como está la vía del tren, a veces lo hacemos por seguridad. Si vamos de noche y caminar por ahí, estamos en José Cepá, le vuelvo a repetir. A veces lo hacemos más por seguridad que por comodidad, ¿no? Pero a veces si voy a visitar a mi papá, a mi mamá, salgo de noche, cruzar las vías, usted ya se debe imaginar lo que nosotros conocemos ahí, el barrio. Pero a veces yo pienso y digo, estoy acá a 3 cuadras. Tengo que sacar el auto, tengo que hacer un paso nivel, dar la vuelta, volver. Son como 12 cuadras. A veces pereza también. Pero qué lindo poder caminar, hacer un ejercicio. No tiene de malo. Por ahí, en ese tiempo, me dijo una vez, en ese tiempo, ¿por qué no te dedicas a orar? Dios te puede limpiar las arterias. Porque tenemos estos, ¿no? Que se van allá al extremismo. No tiene nada de malo caminar, ejercitarse, oxigenar la sangre. Yo le digo, lo hago por salud. Los médicos recomiendan esto. ¿Y qué tiene de malo caminar? Pero después cuando le recomiendan medicamentos y allá corre a la farmacia, gasta un dineral, plata, allá una pastilla para que, para que la sangre no se coagule, qué sé yo, porque ya no le da más, ya está lleno de grasa, no le da más, tiene que coagular la sangre porque si no le agarra ya un patapuf y chao. Y ahí sí le agarra miedo, ¿no? Y va y que no se olvide tomar la pastilla, porque si no... Pero ¿por qué no? Mientras tiene salud, está fuerte, salga de una vuelta, camine. Yo le digo, lo hago por salud a veces. Yo le digo, yo no lo hago por bajar unos kilos. Algunos se preocupa el verano, tengo unos kilitos de más para el verano. En el invierno sube unos kilitos y se preocupa en el verano. ¿Qué va a hacer en el verano? Nosotros no lo hacemos por eso. El verdadero, aquel que administra sabe que necesita su salud. Y debe cuidar su salud. Por eso debe administrar lo que come. Todo frito y venga lo frito. Y lo más rico, pero debe cuidarse. Debe moderar. Los hermanos me ven grandote, a veces me invitan y me coma. No, pero yo no soy de comer mucho, quédese tranquilo. Como sí mis 4 comidas diarias, pero no soy de comer mucho. Porque algunos vienen me mata y sirvo hace otro y coma otro, me ve grandote, me ve allá y piensa que soy de comer mucho. Ahí está mi esposa, pregúntele, no soy de comer mucho. Pero comemos nuestras 4, sí tengo que comer, dice. Tengo que comer, tengo que cenar, tengo que... dice, algo así nomás, un tecito, bueno, toma vos un tecito si querés, a mí haceme algo. Algo tengo que comer. No, el tecito toma vos, tus 2 galletitas de agua, si a vos sos feliz. Yo necesito comer algo. ¿No? Pero... siempre con el cuidado, siempre allá con la porción necesaria. ¿Y por qué no caminar? ¿Por qué no una bicicleta? ¿Por qué no una cinta de caminar? Lo malo es por vanidad, ¿no? Necesito sacar músculo, necesito... y por vanidad, ¿no? Dios le bendiga, camine, haga ejercicio, es muy necesario para aquellos que son predicadores. Es como el escritor que necesita la mano, el pintor necesita tener las manos bien, se cuida las manos. El futbolista, ¿qué hace? Las piernas valen oro. Algunos hasta le ponen seguro a sus piernas porque dependen de eso. ¿Y cómo nosotros no le vamos a poner seguro a nuestra salud? Nuestra garganta.
A veces por descuido, a veces a mí me pasa la garganta porque los médicos me dijeron, yo le pregunté, ¿por qué la garganta? ¿Tengo algo? A veces siempre me afecta, más allá de que decimos el diablo, ¿eh? Porque todos le echamos la culpa al diablo. El diablo te quiere atormentar, el diablo ya no quiere que prediques. Y uno, bueno, gloria a Dios. Pero fui al médico y le dije, ¿por qué la garganta? Y porque es la parte más sensible cuando hay un cambio de clima, y vos estás desabrigado, te toca primero en la garganta. Es la parte más sensible. Es por eso, entonces te tenés que cuidar. Ahora vengo, trabajamos, transpiro, no me saco la campera, no me saco el buzo, porque ¿qué hacemos? Transpiramos, hace calor, nos sacamos la campera, sacamos el buzo, nos agarra el viento allá, el frío, y chat tu garganta. Y eso es lo que nos pasa. Entonces, no le echemos toda la culpa al diablo. Ese somos nosotros los descuidados, somos nosotros que no cuidamos nuestra salud y debemos cuidar la salud. ¿Sí? Es necesario para el trabajo que hacemos, ¿sí? El conocimiento o el reconocimiento por parte de otros. Espere, ¿quiere que le lea un texto? ¿Por qué tenemos que cuidar nuestra salud? ¿Qué dice el apóstol? ¿Que somos qué? ¿Templo de qué? Lo sabe, ¿no? ¿Sabe dónde está? Todo no se puede. Primera de Corintios 6:19, puede leer la hermana. Otro puede buscar Primera de Corintios 3:16, rapidito, así sepan, pero vamos a entrar después más detenidamente, ¿sí? Hoy estamos haciendo un repaso de lo que necesitamos tener. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Amén. Y no sois de vosotros, templo del Espíritu Santo. Amén. Pobre Espíritu Santo, a veces lleno de grasa le hacemos habitar, ¿no? Pobre Espíritu Santo a veces ahí, ¿no? ¿Dónde habita en nuestro cuerpo? Cuidémoslo. Sí, es necesario, no tiene nada de malo salir a caminar, hacer un ejercicio. Dentro de su casa lo puede hacer. Yo a veces miro a la gente en la calle y bueno, que no le da vergüenza allá ellos. A mí me daría vergüenza estar en la calle, sí, pero a veces si lo tengo que hacer lo hago en mi casa, encerrado ahí, no tiene nada de malo, ¿no? Pero bueno, yo le digo por lo que está cuidando su salud. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escuche, mire usted que no le da importancia a su cuerpo. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios le bendiga. Esos versículos no están en el estudio, no, yo se los busco nomás porque soy bueno. El reconocimiento de parte de otros. Porque uno se agranda y dice, cómo Dios me usó hoy, ¿eh? Qué maravilla, la palabra que Dios me alcanza. Pero qué lindo es cuando viene el reconocimiento de otro. Cuando otro viene y te dice, de verdad, hermano, cómo Dios te usa, de verdad Dios te está respaldando, de verdad Dios está... Y eso es otra cosa, ¿no? A veces tenemos el yo, el ego, allá arriba, y Dios me usó, y yo voy a hablar lo que Dios me dice, y arranca, ¿no? Y el ministro allá, y no perdona allá lo que venga. Pero qué lindo es el reconocimiento de parte de otro. Es fácil que una persona se equivoque sin examinándose a sí mismo. Por eso siempre es prudente solicitar el consejo de otro. Cuando el consejo del otro es completo, que un creyente tiene su conocimiento de su hermano, generalmente esto tienen la opción correcta. Con seguridad, Timoteo nunca habría llegado a ocupar el lugar que ocupó en la obra de Dios si Pablo, al igual que los hermanos en Listra y Ícono, no hubiesen reconocido en él las cualidades propias de un ministerio fructífero. Que otro diga, este Timoteo tiene algo de Dios. Hechos 16, ese está en el estudio, Hechos 16, 1 y 2. Allá los hermanos. Después llegó a Derbe y a Listra
Y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amén, gloria a Dios. ¿Y daban qué? Buen testimonio de él. Qué lindo que otro dé testimonio de ti, de mí. Eso es algo maravilloso. Y de Jesús también, dice, miren Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Fama recorría, iba por todo el mundo. Porque Jesús había sanado a un leproso, le decía, no le cuesta a tus parientes, pero iba y le veían sano. ¿Qué te pasó? ¿A qué médico fuiste? ¿Dónde fuiste? Y dice que la fama de él se expandía por todos lados. De boca en boca iba creciendo y le iban conociendo y venían a él para que le sanasen todos sus enfermedades que traían, ¿no? Qué lindo es cuando otro reconoce. Y nosotros ahí cuando otro nos reconoce, tenemos que luchar con el orgullo también. Porque cuando otro viene y te palmea la espalda, ahí vos tenés que decir, no es por mí, es el Señor. No es el Señor. Nosotros nos ocupamos de leer, nos ocupamos de estudiar, de tener algo preparado. Eso es nuestro deber, ¿sí? De orar, de buscar una comunión. Ese es nuestro deber. Pero a veces yo llevo estudio, tengo predicaciones, llevé el sábado una predicación, empecé, después nunca terminé lo que llevé anotado, porque el Espíritu Santo, el pastor nos ha enseñado, déjate guiar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te guíe, es lo que tenés que hablar para esa iglesia. El pastor feliz, la iglesia no tanto, pero el pastor feliz. Algún hermano decía, lo que pasa es que le hiciste el trabajo sucio, bueno, no sé. Pero el pastor feliz, la iglesia algunos se levantaban, otros ahí. Pero bueno, nosotros hablamos la palabra de Dios y no... Lo que pasa, como decía un hermano, a nosotros no nos interesa palmear la espalda para que te digan volvé. No, yo cuando menos me invitan mejor. No me gusta mucho salir, pero cuando me invitan, entonces como no nos interesa eso, predicamos lo que Dios nos da y cuando Dios nos da, si es de Dios, va a ser de bendición. Ahora sí, Dios le bendiga, un carácter santificado. Tenemos unos minutos todavía. El carácter santificado. Eso es la parte natural que el hombre de Dios debe tener y debe experimentar todas esas pautas, ¿no? Ahora el carácter santificado, ¿sí? Que tenemos que en general nosotros orar, buscar de Dios, y yo creo que el que conoció al Señor de verdad, y yo siempre lo dije, que el milagro más grande de Dios es la transformación de las personas. Señor. Para Dios no le resultaba difícil levantar un muerto, el Señor no le era difícil darle vista a los ciegos, un leproso, cuando vino y le dijo, Señor, ¿puedes limpiarme? El Señor le dijo, sí, quiero, y le tocó y se fue limpio. No es tan difícil. Pero transformar a las personas, cambiar el carácter, había mucha gente que estaba con él, y por allá el apóstol Juan escribe que mucha gente le seguía por los panes y los peces, por los milagros, porque había alimento. No era que amaban al Señor, habían otros que amaban al Señor y estaban y le acompañaban. Pero muchos dicen que le seguían solamente por los panes y los peces. Ahora cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que entender esto, que nuestro carácter debe cambiar. Ay, qué difícil esto, ¿no? Yo soy así, nací así, voy a morir así, dicen algunos. Pero no, entrégate al Señor, ora ya, Señor, aquí estoy, transforma mi vida, cambia mi vida, y el Señor te va a hacer una nueva criatura. El carácter del siervo de Dios o del ministro. Anota ahí consideraciones generales. Esto igual está en el estudio, pero hay hermanos que toman apunte, que por ahí les resulta más fácil. La vida privada poco afecta
a la actividad o habilidad profesional. Es decir, un cirujano, un abogado, un arquitecto, su vida privada no le interesa mucho lo que ellos hagan. Mientras sea un buen cirujano, no me interesa si tiene 2 mujeres, si se droga, lo que haga. Si un buen cirujano, a nosotros nos interesa que sea un cirujano. Si vamos a un abogado, a nosotros nos interesa que sea un buen abogado. Pero no es así con los ministros. Pero no sucede así con los líderes de cualquier tipo que han de guiar a un grupo humano a alcanzar fines loables. Si la vida privada de un líder cristiano no es ejemplo para lo que guía, pronto estos se retirarán y le retirarán su confianza. Todo en consecuencia entre lo que proclama un líder cristiano y lo que vive, comienza cercanamente su trabajo. La sagrada tarea de la conducta cristiana es santa. Está diciendo que tiene que ser verdadero ejemplo, su carácter. Si yo no tengo amor, ¿cómo le voy a enseñar a los hermanos a amar a su prójimo? Si yo no amo a mi prójimo. Si yo no amo a Dios de corazón, si yo no amo la obra de Dios, ¿cómo le puedo enseñar a mis hermanos a amar la obra de Dios? Amén. Entonces el verdadero carácter, Moisés era el más manso de toda la tierra, dice, y se veía y se notaba seguramente, él era pasivo, él era tranquilo, hasta que algo bueno lo alteraba, algo lo sacaba, ¿no? Pero era amoroso, era manso, era amable. Jesús también era de esa manera hasta que vio lo que estaban haciendo con la casa de su padre. No, daba ejemplo, por eso él dice, vení a mí, ¿no? Por eso él dice, hagan como yo. Yo soy manso y humilde. Eso era el carácter cristiano. Ahora, en nuestra vida privada, lo que nosotros debemos hacer es tener una conducta santa. Y vamos a ver 2 de Timoteo, que los líderes tienen que ser ejemplos. 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenemos que limpiarnos, porque vamos a ser vasos de honra ahora. Y no solamente eso, sino que Timoteo, Pablo le decía, toma ejemplo de mí. Y ellos tenían que mirar a Pablo para ver y Timoteo poner por obra. Mire que dice allá 2:2. 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que había oído del apóstol, lo que había visto, lo que él conocía, eso debía enseñar y buscar a aquellos hombres que también enseñen lo mismo. Debe ser ejemplo. Los líderes deben ser ejemplo. Si quiere tener una iglesia de oración, debe orar. Si quiere tener una iglesia con palabra, usted debe ser dedicado a la palabra. Si quiere tener una iglesia trabajadora, usted debe trabajar, mostrar. Debe ser el primero. Esto yo lo vi acá con el pastor Sergio. Hoy nosotros no lo dejamos más trabajar, cuidando su salud, su edad. Pero yo lo he visto acá de grande, no solo de él, de ancianos, de evangelistas. Eran los primeros en llegar y los últimos en irse. Hoy yo hago eso. Soy el primero en llegar, traer las herramientas, organizar. Que esto tenía que ser trabajo de los diáconos, pero bueno, como yo dije siempre que amé el trabajo de diácono. Y yo amo lo que hago. Pero algún día estoy orando que Dios le ponga algún día con el corazón esto. Que se encargue de todas las herramientas, el trabajo, los materiales, ¿no? De planificar, pero bueno, ya Dios nos va a dar, gloria a Dios, vamos a orar. Que Dios nos dé pronto. Pero amo lo que hago y porque yo lo vi de otros que estuvieron delante mío. Tomé ejemplo y hoy hago
lo que los hermanos acá locales conocen, ¿no? Que yo siempre estoy involucrado en el trabajo, en la obra, porque amo eso. Los líderes deben ser ejemplo. Josué era ejemplo. Vamos a ver en Josué, los líderes allá, ¿quién iba a tener que ir primero para cruzar el río? Allá, Josué 3, 15 y 17. Josué 3, 15 y 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Los sacerdotes iban allá llevando el arca y se tuvieron que mojar primero los pies. Son los que el líder, vamos, el pueblo, decirle a los sacerdotes que vayan, llevaban el arca. ¿Qué simbolizaba el arca? Muchas veces lo hemos visto. La presencia de Dios. Eran los que iban adelante. El pueblo iba atrás, ¿no? Guiando a aquellos líderes. Después se quedaron ellos ahí en medio del agua y el pueblo pasó todo, porque somos los primeros. Somos el ejemplo de la iglesia. Mire otro ejemplo. Jueces 7, 17. Uno que iba a liderar, que Dios había escogido ahora para liderar a este pueblo, Israel, allá acechado por aquel pueblo enemigo. Y allá estaban escondidos en cueva, iba a llamar a un joven Gedeón, 7:17, y le dijo, ahora Dios había planeado, usted conoce esta historia, ahora van a tener que enfrentar, ahora van a defenderse, y Dios lo llama a Gedeón, un joven que estaba, ¿qué? Trabajando. Porque dice que estaba ya sacudiendo el trigo, estaba trabajando. Dios va a llamar a hombres de trabajo. Los apóstoles eran pescadores, eran allá hombres que el Señor cuando los llamó estaban trabajando. Y el Señor acá, Dios también va a llamar a Gedeón que estaba trabajando y sacudiendo el trigo. Veo que hablamos de trabajo y no le gusta mucho, pero el trabajo nos mantiene activos, nos mantiene despiertos. El trabajo, Dios ama esta clase de hombre. Y el Señor iba a llamar a esto. Cuando lo llamó a David también, vinieron todos, pasaron delante de Samuel y dijo, falta uno, ¿dónde está el otro? Está pastoreando las ovejas, está cuidando las ovejas, ya, estaba trabajando. Y Gedeón iba a hacer lo mismo, iba a llamar a uno, los otros estaban escondidos, tenían miedo, escondidos, ya ahora lo va a llamar a Gedeón. Usted conoce esta historia que solamente con 300 hombres él va, pero cuando se va a presentar a la batalla, Jueces 7:17 le dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo hago. Él era el ejemplo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que estaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, y tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Dios le bendiga. Son ejemplos. Los ministros, los líderes, debemos ser el ejemplo. Hagan como yo hago, hagan como yo digo, a la hora que yo digo. Esa era la orden. Tenían que hacer todos iguales y obedecieron. Cuando él dio la orden, no había walkie-talkie, no había radio, no sé, pero vean como yo hago, cuando yo hago, eso háganlo ustedes. Y se dio allá el aviso. Y la trompeta sonó y tocaron todos juntos esa trompeta y el ejército enemigo se empezó a matar ellos solos. Algo impresionante, no lo que sucedió ahí. Porque siguieron un orden, siguieron un ejemplo
Por eso los líderes, por eso los hermanos, los líderes de la música son ejemplos, los líderes jóvenes son ejemplos, los líderes de las hermanas son ejemplos, el que tiene un anexo, el que tiene una congregación, los pastores son ejemplos. Y lo que vos hagas, lo que yo haga y los líderes que hagan, eso va a ser la iglesia. Dios te bendiga, ponte de pie, nos quedamos por aquí este lunes, después vamos a ver, según el apóstol Pablo, el carácter del ministro de Dios. Según el apóstol Pedro, el carácter de un ministro, un carácter santificado. Nos quedamos ahí y vamos a seguir viendo el carácter santificado, de cómo debe ser un siervo de Dios, un ministro de Cristo. Dios te bendiga en esta noche, me acompaña en esta oración. La próxima clase la hermana va a entregar ya las 3 primeras páginas y el primer cuestionario de orientación ministerial. Así que Dios bendiga a los hermanos que se esfuerzan, que vienen, que están, y los hermanos que nos siguen allá en las redes. Dios les bendiga a todos. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, esta oportunidad, este privilegio, Señor, de poder compartir junto a la iglesia, mis hermanos, tu palabra, seguir aprendiendo, Padre Santo, cada día más. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra, a poder ser ejemplo de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido ahora, lleva guardado cada uno de mis hermanos en esta noche, libra de todo peligro, de todo mal. Acompáñanos, Señor amado, y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Si no es acá en la tierra, que sea allá en el cielo contigo. Amén y amén. Dios bendiga.